dicen o decimos que Jehová es o se manifiesta en Padre, Hijo y Espíritu Santo, ¿verdad? Ahora, este texto en el original da la idea de que Dios es uno en tres, una triunidad en Dios. Porque lo vemos en toda la Biblia y vamos a citar textos bíblicos que dan a entender, hermanos, que Dios se manifiesta de tres maneras diferentes, de tres personas diferentes. Y eso es lo que se conoce como la doctrina de la Trinidad, que en realidad es un misterio. Porque ¿cómo explicamos la Trinidad? Eso es inexplicable. Escuchen, los teólogos más grandes son los teólogos católicos. Ellos se especializan en este campo, hermano, en estas áreas de la teología propia. Y ni ellos, los más cultos, los más capacitados, aún ellos no pueden dar una explicación exacta acerca de el trino Dios que aparece en la Biblia, hermanos. Pero hay bastante evidencia, bastantes textos bíblicos que señalan que Dios se manifiesta a través del Padre, a través del Hijo y a través del Espíritu Santo. Dijimos la semana pasada que Dios tiene un hijo, ¿verdad? En el Antiguo Testamento solamente se conocía, o Dios se daba a conocer a través de Yahvé o del Elohim, judío. Y los judíos solamente conocían al Yahvé de ellos, Dios. Pero Dios se revela en el Nuevo Testamento y dice, yo tengo un hijo. Y ese hijo se encarnó y ese hijo lleva por nombre Jesús de Nazaret. Entonces, el Dios judío tiene un hijo, hermanos, pero también un Espíritu Santo. ¿Cómo se explica eso? Yo en lo personal tengo muchas interrogantes acerca de esa doctrina porque, no los quiero meter en ningún conflicto, ¿verdad? Pero hay muchas preguntas que todavía no quedan sin resolver en mi mente, pero pues está ahí en la Biblia, hermanos. Está ahí en la Biblia y algunas cosas por fe las aceptamos. Ahora Jesús es la segunda persona de la Trinidad, ¿verdad? Podemos identificarnos con el Padre, Dios el Padre, porque todos tenemos o tuvimos un papá, ¿verdad? Un papá físico, terrenal. Entonces, cuando usted habla o cuando usted escucha la palabra Padre, pues usted puede familiarizarse y su mente se va a su papá o a su abuelo. Cuando escuchamos la palabra Hijo, Dios Hijo, pues los que tienen hijos se pueden familiarizar porque inmediatamente vamos a los hijos. Se relaciona, hay una relación. Pero cuando escuchamos del Espíritu Santo, ¿con qué relacionarlo, verdad? Entonces, la doctrina del Espíritu Santo es una de las doctrinas más desconocidas en la iglesia, en la cristiandad, porque es muy difícil poder relacionar con el Espíritu Santo. Sabemos que es espíritu, pero ¿cómo explicamos eso? Es un poco difícil de explicar. Entonces, el Espíritu Santo, uno de los textos en el Nuevo Testamento, hermanos, que señalan o que indican que Dios se manifiesta de tres personas, a través de tres personas, es Primera de Pedro 1:2. Primera de Pedro 1:2 dice, ahí aparecen los tres en un solo versículo. Escucha lo que dice Primera de Pedro 1:2. Escogidos según la presciencia o el preconocimiento de Dios Padre, ahí encontramos al Padre. Escogidos según la presciencia de Dios Padre, en santificación del Espíritu, la tercera persona de la Trinidad, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, la segunda persona de la Trinidad. Y como este versículo hay muchos en el Nuevo Testamento,
y algunos en el Antiguo, para darnos a entender de que Dios se manifiesta a través del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cuando nosotros cerramos nuestros ojos y decimos, gracias por venir a morir en la cruz, por el perdón de mis pecados, ¿a quién nos estamos refiriendo? ¿Al Padre, al Hijo o al Espíritu Santo? Al Hijo, ¿verdad? Al Hijo nos estamos refiriendo. Noten que hay una diferencia, ¿verdad? Entonces, por eso Dios se manifestó de esa manera, porque si Dios hubiera sido solamente Padre, entonces, ¿quién vendría al mundo por el perdón de nuestros pecados, verdad? Entonces, el Padre se tenía que quedar allá y enviar a su Hijo para morir por nuestros pecados. Pero su Hijo, como entró en un ambiente donde existe el tiempo y el espacio, y tomó un cuerpo humano, pues algún día iba a terminar su ministerio y se iba a ir al cielo. Entonces, la primera cuestión Dios lo resuelve. ¿Por qué? Porque el Padre se queda en el cielo y el Hijo viene aquí a la tierra. Pero después el Hijo tenía que ascender otra vez al Padre de donde Él vino. Y ahora la cuestión es, ¿y quiénes se quedan con los nuevos creyentes? Entonces, por eso el Espíritu Santo, dice Jesús, es necesario para que yo me vaya, para que el otro Consolador venga y esté con ustedes todos los días de su vida hasta el fin. Entonces, Dios resuelve el problema. Ya el Padre está en el cielo, el Hijo viene a morir por nuestros pecados, asciende nuevamente al cielo, y después los dos envían al Espíritu Santo para que después de Pentecostés hasta nuestros días, nosotros no estemos solos, no estemos huérfanos, sino que el Consolador esté a nuestro lado. Entonces Dios, hermanos, trabaja inteligentemente, obra con sabiduría y Él hace todo a la perfección. No hay nada que Dios se les escape de la mano porque Él es más inteligente que todos nosotros. Entonces vamos a hablar un poquito de la función del Espíritu Santo para no confundirnos a veces, porque a veces en nuestra oración mezclamos al Padre con el Hijo y a veces mezclamos al Espíritu Santo con el Padre y a veces el Hijo con el Espíritu Santo. Pero notemos que las tres personas de la Trinidad tienen funciones diferentes. Entonces, el Espíritu Santo en el Antiguo Testamento. Vemos en la Biblia que ya en los primeros versículos de la Biblia ya hay referencia que Dios tenía un espíritu. Dice Génesis 1:1, en el principio Dios creó los cielos y la tierra, hace referencia al Padre, ¿verdad? Pero en el versículo 2 ya encontramos al Espíritu, dice Génesis 1:2, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, ¿y qué sigue diciendo? Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. El original dice, y aleteaba sobre la faz de las aguas. Ya desde el principio vemos al Espíritu Santo en acción en las Escrituras, que también Él es eterno. Entonces vemos al Espíritu Santo y todo el transcurso, hermanos, el Espíritu Santo actuaba a través de los santos del Antiguo Testamento. El Espíritu Santo descendía sobre Moisés y lo capacitó para que él pudiera cumplir la tarea de libertador. No crean que lo hizo Moisés por su capacidad, sino que fue dotado por el Espíritu Santo para poder llevar el pueblo a la liberación de Egipto. Asimismo, Dios, el Espíritu Santo, dota de fuerza sobrenatural a Sansón, a Gedeón, para cumplir el propósito de Dios. No crean que ellos eran sabios e inteligentes para hacer todas esas hazañas. Era porque el Espíritu Santo de Dios descendía sobre ellos, hermanos. Entonces, no crean que por la fuerza o la sabiduría de David para acabar con todos los filisteos o todos los gigantes de la antigüedad. No fue su fuerza, no fue su capacidad. Fue el Espíritu Santo actuando a través de ellos. Hoy en la actualidad, hermanos, no crean
No crean que nosotros hacemos lo que hacemos porque sabemos mucho, porque tenemos mucho conocimiento, porque tenemos un gran potencial. En lo absoluto. Es el poder de Dios, es la manifestación de Dios, es la capacitación de Dios a través de nosotros, y es por eso que podemos pararnos enfrente a dar un estudio bíblico, podemos pararnos enfrente y tocar la guitarra, el acordeón, el piano o cantar un canto. Es porque Dios lo hace a través de nosotros. No porque seamos tan inteligentes y porque estemos tan bonitos, sino porque es el Espíritu Santo de Dios que capacita al individuo, al creyente, para poder llevar una tarea. Así que nosotros, hermanos, no tenemos en lo absoluto en qué gloriarnos, porque todo lo hace Dios a través de su Espíritu Santo. Por lo tanto, la gloria y la honra sean para Dios. Si una persona piensa que todo lo que logra es por su capacidad o por su fuerza, está muy equivocado. Y Dios al altivo lo mira ¿de dónde? De lejos, hermano. Si hay algo peor en un cristiano, es ver un cristiano orgulloso, soberbio, prepotente, altivo. Eso es lo peor que puede haber en el cristianismo. ¿Sí me entiende? Entonces, Dios siempre desea personas humildes que estén conscientes de su dependencia en Él. Entonces, el Espíritu Santo capacita a los santos del Antiguo Testamento para poder llevar a cabo su obra. Estos 47 años que lleva la cruzada misionera, no crea que porque hay grandes líderes o porque a alguien se le ocurrió algún día abrir un ministerio o porque tenemos al mejor pastor de la ciudad o porque tiene un buen equipo de liderazgo. Hermanos, es a través del Espíritu Santo que capacita hombres débiles para llevar a cabo sus propósitos. ¿Se dan cuenta? Entonces, la gloria y la honra es para Él, hermanos. Nosotros somos vasos de honra útil al Señor y dispuestos para toda buena obra. Así que la altivez o la gloria no cabe en un cristiano. Es incompatible con un Dios santo y humilde. Entonces, el Espíritu Santo lo encontramos en el Antiguo Testamento ya manifestándose a través de Gedeón, de Moisés, de David, y de todos los que hicieron grandes hazañas en el Antiguo Testamento. Ahora, pero el Espíritu Santo se manifiesta también en el Nuevo Testamento. Y esa manifestación lo encontramos en Hechos capítulo 2, versículo 1 y 2. Escuchen lo que dice, un texto muy conocido que dice, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos y de repente vino del cielo. ¿De dónde vino? Del cielo, ¿verdad? Escuchen, el cristianismo no es una organización o una religión o una organización religiosa que nació aquí en la tierra. El cristianismo, hermano, vino del cielo. Es una iniciativa divina. La Biblia no es un libro que se compiló aquí y tiene origen humano, sino la Biblia tiene origen divino, por eso es un libro sobrenatural. Jesucristo, aunque nació de una virgen, pero no tiene origen humano, Él viene del cielo. Es algo divino, es algo sobrenatural. ¿Por qué crees que el cristianismo ha permanecido después de 2000 años? Muchos han querido destruir al cristianismo. Pero hay una profecía que dice que ni las puertas del Hades prevalecerá contra la iglesia. Entonces la victoria está asegurada para la iglesia al final de los tiempos, ¿se dan cuenta? Entonces todo eso, hermano, Jesucristo, la Biblia, el cristianismo, la iglesia tiene su origen en el cielo, de arriba, donde vino Cristo y donde ahora está sentado de la diestra del Padre. Por lo tanto, podremos tener algunas pequeñas derrotas en nuestras vidas. Podemos tener algunos fracasos, desilusiones, desánimo. Nos podemos tropezar muchas veces en nuestros caminos, pero la victoria final está asegurada para el cristiano, hermanos, y para toda la cristiandad. ¿Se dan cuenta? Entonces tenemos la victoria asegurada y eso es un gran alivio para mí. Porque podré fallar muchas veces, me podré caer muchas veces, podré desanimarme muchas veces y podré fallarle a Dios muchas veces. Pero cada vez que hay algo en mí,
corro a los pies de Jesucristo en arrepentimiento, fe para el perdón de mis pecados. Y yo le digo, mientras no me despides tu presencia, yo seguiré clamando por misericordia delante de ti, hermanos. Porque nuestra victoria final está asegurada. Dice, vino del cielo un estruendo como de viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa. ¿Cuántos les gustaría que Dios llenara esta casa, hermanos? Donde estaban sentados, y dice más adelante, y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Si alguien pregunta cuál es la primera evidencia de que una persona ha sido llenado del Espíritu Santo, ¿qué hizo Pedro después de ser lleno del Espíritu Santo? Se levantó y ¿qué hizo? Predicó la palabra de Dios. La primera evidencia de que una persona ha sido llenado del Espíritu Santo es predicar, compartir la palabra de Dios, porque fue lo que hizo Pedro. ¿Dónde predicó Pedro? ¿En un púlpito? ¿En una iglesia? En las calles, hermanos. En las calles. La primera evidencia de que estás siendo llenado del Espíritu Santo es que te veamos allá afuera, por los parques, afuera de las cárceles, en los hospitales, visitar a los enfermos para predicar la palabra de Dios. Es una evidencia de que estás lleno del Espíritu Santo. ¿Se dan cuenta? Y el púlpito es secundario o terciario. Porque Dios desea salvar a través de tu persona a los que están perdidos, porque pues se supone que los que estamos aquí ya somos salvos. Entonces, cuando seas llenado del Espíritu Santo, a las cárceles, a los hospitales, a los parques, en las avenidas grandes, predicando la palabra de Dios. ¿Cuántos se convirtieron en su primer sermón? 3,000. ¿Y en el segundo? 8,000 personas se convirtieron a través de la predicación de Pedro, en menos de 2 semanas. Evidencia del Espíritu Santo, hermanos. El Espíritu Santo en la historia de la iglesia. En primer lugar, en la iglesia primitiva. Si el Espíritu Santo no hubiera estado con los primeros líderes de la iglesia, el cristianismo no hubiera avanzado en el primer siglo. Si el Espíritu Santo no hubiera dotado de poder sobrenatural sobre los apóstoles y después sobre los padres de la iglesia y después sobre los discípulos de los padres de la iglesia, yo les aseguro que el cristianismo no iba a avanzar hacia adelante. Porque frente a ellos tenían el imperio más poderoso del mundo, el Imperio Romano. Y el Imperio Romano hizo todo lo posible para acabar, para eliminar al cristianismo en los primeros siglos. Del año 100 al 310, 210 años de persecución intensa hacia los cristianos. Y no solamente los perseguían, sino los encarcelaban y muchos de ellos los asesinaban. 210 años de persecución intensa hacia los cristianos. ¿Por qué? Porque querían exterminar al cristianismo. Pero había una profecía profecía de Jesucristo que las puertas del Hades, ni el Imperio Romano, ni los persas podrían acabar con la iglesia. Era una profecía de nuestro Señor Jesucristo. Y a lo largo de la historia se han levantado muchos para acabar. ¿Ustedes han visto por ahí que muchos ateos han quemado la Biblia? Y han dicho que después de 50 años, el filósofo Voltaire dice, después de 50 años, el cristianismo desaparecerá, la Biblia desaparecerá y los cristianos pasarán al olvido y nadie se acordará de ellos. Exactamente 50 años después de su muerte, la casa de Voltaire se convirtió en la imprenta más grande de Europa, hermanos. Y imprimieron miles de Biblias para dispersar a toda Europa y a toda África. Voltaire murió y el cristianismo sigue hacia adelante. Nietzsche dice, Dios ha muerto, nosotros lo hemos matado. Hay otra inscripción en la pared que dice, Nietzsche murió, Dios sigue vivo. Entonces, hermano, esto es algo sobrenatural, hermanos. Usted tiene que sentirse seguro de que está
en un ambiente, en una organización religiosa segura, que tienen la victoria asegurada al final de los tiempos. Los cristianos, no las otras religiones, sino el cristianismo. Y nosotros somos parte de ellos, hermano. Y Dios nos ha salvado por su gracia. Después el Espíritu Santo fue actuando a lo largo de la historia. En la Edad Media hubo un tiempo en la historia de la iglesia donde hubo un tiempo de oscurantismo, donde y esto lo puedo decir públicamente porque está datado en la historia de la iglesia, donde la iglesia se corrompió o se estaba corrompiendo, y había mucho oscurantismo, mucha injusticia, mucha inseguridad. Y pareciera ser que el cristianismo, hubo una época en la Edad Media donde pareciera ser que el cristianismo se estaba desapareciendo. O no estaba desapareciendo, pero se estaba corrompiendo hasta lo más bajo, hermanos. Pero en medio de ese oscurantismo, el Espíritu Santo también trató con algunos grupos que se guardaron para Dios. Escuchen, en las iglesias pareciera ser que algunos hermanos se desvían, otros se corrompen, otros pecan, otros caen en lo más bajo. Pero en todas las iglesias, en todas las congregaciones locales, siempre Dios tiene un remanente fiel, que no doblarán su rodilla ante los Baales, hermanos. Y es gracias a ese grupo pequeño de personas que la iglesia sigue caminando hacia adelante. Y aquí hubo muchos grupos pequeños que ellos no doblaron sus rodillas ante Baal, sino permanecieron fieles a Dios y consagrados para Él. Después, en el siglo XVIII, otra gran movimiento que trajo la cristiandad, porque los cristianos estaban un poco fríos. Estaban apagados. Entonces Dios levanta a dos hermanos para encender esa llama, esa mecha, los hermanos Wesley. Ellos trajeron el renacimiento del poder del Espíritu Santo, porque la iglesia estaba apagada, hermano. Estaba apagada, estaba sin fuerza, sin poder. No se parecía nada ante los pies de Cristo. Entonces se levantan estos dos hombres de Dios y empiezan a traer una nueva revolución. Después, el movimiento en la calle de Azusa, otro movimiento del poder del Espíritu Santo, porque siempre en la historia de la iglesia ha habido grupos que se han levantado y han hecho un movimiento, una revolución, porque a veces los cristianos están un poco apagados, hermanos. Pero aquí no pasa eso, ¿verdad? Y si pasara, sería bueno darles una sacudidita a unos de ellos, porque están tan cómodos y tan desanimados que si fuera por ellos se cerraría la iglesia. Entonces Dios a veces nos tiene que dar una sacudidita, hermanos, para levantarnos de ese sueño. Dice la Biblia: despierta tú que duermes, levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Así que no se desanime, no se enfríe, no se desenfoque, porque usted es parte de esta iglesia y usted es muy importante en lo que Dios va a hacer en los próximos tiempos. ¿No le gustaría que Dios haga algo a través de nosotros en esta congregación? Hermanos, les voy a decir algo. Dios se está manifestando en este lugar, pero necesitamos personas consagradas que busquen a Dios, que puedan pagar el precio para que Dios los use a través de ellos. Y cuando usted busca a Dios, y eso lo vamos a ver un poquito más adelante, cuando usted se llena de su presencia, usted habla, actúa, piensa bien diferente a como antes. Eso lo vamos a ver más adelante. El Espíritu Santo en la historia de la iglesia. Después vinieron en los años 40, de los años 40 a los años 70, otro movimiento, lo que se conoce como la primera, la segunda y la tercera ola del pentecostalismo. Y eso es cuando ya nace nuestra denominación, pero eso lo vamos a ver más adelante. Entonces, hubo una gran explosión en los años 40, 50, 60, 70 y 80. Es cuando todo Puerto Rico fue evangelizado, hermanos. Y después ellos trajeron el pentecostalismo, América. Es impresionante cómo Dios a lo largo de la historia ha levantado hombres para hacer un movimiento, para despertar a la iglesia. Y hoy en día, hermanos, Dios quiere levantar a hombres como ustedes para traer el despertar a la cruzada misionera. Pero tiene que pagar el precio. Y si Dios, escuchen, y si Dios puso en su corazón,
acercarse a Él, no espere a otros, usted dé el primer paso, tome la iniciativa, sígase adelante. Si otros no quieren, adelante. No va a depender de los demás. Si los demás no me apoyan, no. Si Dios lo ha llamado, adelante, no tenga miedo, siga. Porque a veces dependemos de los demás. Si los demás vienen, seguimos. Y si no vienen, entonces no seguimos. Adelante, hermanos. Dios trabaja con cantidades pequeñas. ¿Se dan cuenta, hermanos? Y son pocos los que quieren pagar ese precio. Ahora, el Espíritu Santo ya llegó a nuestros días. Los días donde nosotros nos tocó nacer, crecer. Ahora el Espíritu Santo va a tratar con nosotros como trató con Moisés, como trató con Elías, como trató con Jeremías. El Espíritu Santo va a tratar con nosotros como trató con Pedro, con Pablo y con Juan. El Espíritu Santo va a tratar con nosotros como trató con Lutero, con Calvino, con Knox y con todos los reformadores. Ahora nos toca a nosotros. Y el Espíritu Santo va a tratar con nosotros. Porque son los que estamos aquí. No va a tratar con los de allá afuera, va a tratar con los que estamos en la cruzada misionera. ¿Está usted dispuesto para que Dios trate contigo, con usted a través del Espíritu Santo? ¿Le gustaría que Dios tratara con usted a través del Espíritu Santo? ¿Está seguro? El Espíritu Santo como nuestra guía, ya actuando en nosotros. Dice Juan 16:13, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él, el Espíritu, nos guiará ¿a dónde? A toda la verdad. Escuchen. Nosotros, hermanos, somos personas demasiado imperfectas, débiles. Yo sé que nos cuesta mucho trabajo aceptar que somos débiles, imperfectas, que caemos fácilmente. Entonces, Dios tiene que hacer una obra, hermanos, grande en nuestras vidas para que seamos diferentes. Porque el pecado se encargó de corromper la imagen de Dios en nosotros. Entonces, el Espíritu Santo tiene que trabajar con nuestro temperamento. Y nosotros, por naturaleza, damos esos arrancones cuando alguien nos agrede, nos ofende, hablan mal de nosotros, nos golpean. Por naturaleza uno, la primera expresión es reaccionar. Si me das, te doy. Ojo por ojo, diente por diente. ¿Hablaste mal de mí? Pues en la primera que tenga me la cobro. Así somos los seres humanos. El Espíritu Santo, hermano, tiene que tomar posesión de nosotros para que cuando escuchas que alguien, el hermano, habló mal de ti, hermano, tienes que controlarte. Porque la primera expresión, voy a hablar con el hermano, no quiero que hable mal de mí, etc. Entonces, cuesta mucho trabajo controlar nuestras emociones. Y eso, cuando alguien te agrede, te ofende o te reprende, la primera expresión es contestarle. Entonces, el Espíritu Santo tiene que trabajar demasiado en nosotros para controlarnos, para no airarnos, para no molestarnos, porque estando en un estado de mucha ira, podemos decir o hacer algo que en nuestro estado natural no lo diríamos. Y eso cuesta trabajo. Tiene que hacer una obra grande en nuestras vidas. Y eso no se da de la noche a la mañana. Eso pasa tiempo. Entonces, el Espíritu Santo, hermanos, desea que tomar el control de su vida, pero para eso tiene que morir usted para que viva Cristo a través de usted. Y hacer morir lo terrenal, hacer morir lo carnal, es obra de nosotros y no de Él.
El Espíritu Santo nos guiará a toda la verdad. ¿A qué verdad se refiere? A la verdad de Dios. A veces el Espíritu Santo, hermanos, va a usar donde Dios le plació escribir todas sus verdades, va a usar su libro santo para que a través de su libro santo seamos guiados a toda verdad. Dios le plació escribir sus verdades absolutas en su libro santo, la Biblia. Por eso cuando alguien dice, Dios me habló, Dios me dijo, Dios me dio una revelación, hermanos, hay muchas interrogantes en mi mente. Vamos a comparar lo que Dios te habló con la Biblia. Dice un predicador, si está acorde con la Biblia, pues no lo necesitamos porque ya está en la Biblia. Y si no está acorde con la Biblia, pues entonces no fue palabra de Dios. Fue tus emociones o yo no sé de dónde sacaste dicha expresión. Entonces, este libro es la palabra profética más segura que los sueños, más seguras que las revelaciones, más segura que las visiones y más segura que todo lo que tú dices que Dios te dijo. Porque probablemente no fue Dios y te puedes equivocar. Pero cuando vamos a la Escritura, es un libro que no contiene errores. Es inerrante la palabra de Dios. No contiene fallas. Sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Entonces, hermanos, para que nosotros caminemos en verdad, en justicia, en santidad, pues Dios, el Espíritu Santo, nos va a llevar ¿a dónde? Hacia la fuente de la verdad, que es la Biblia. Y aquí se contiene todas las verdades que Dios quiere que sepamos. No está en el Tripitaka, no está en el Corán, no están en los Vedas, no está en los libros del Mormón o Doctrinas y Convenios, está en la santa palabra de Dios. Aquí está la verdad, hermanos. Entonces, Dios, el Espíritu Santo, nos va a querer controlar para que durante la semana nos tomemos unos 45 minutos y una hora para llevarnos a su palabra. Él nos va a impulsar, nos va a empujar, pero nosotros somos los que tenemos que ir. Porque Él no va a bajar y nos va a mover el pie para ir a tu escritorio, abrir tu Biblia y empezar a estudiarla. Él nos empuja, nos impulsa, pero es nuestra responsabilidad, hermano Andrés, ¿verdad, hermano Andrés? Ir al escritorio o a la mesa de estudio, abrir las escrituras y entonces a través de ellas, Dios, a través del Espíritu Santo, guiarte a toda verdad. ¿Es eso difícil? En lo absoluto. Pero nosotros lo hacemos difícil. Porque el Espíritu Santo te impulsa, te empuja a ir a las Escrituras. ¿Pero tú para dónde le das? Para tu teléfono. Para tu teléfono. El Espíritu Santo te impulsa, te lleva, te guía, Él va adelante a la Biblia, pero tú ¿para dónde vas? Para tu televisor. El Espíritu Santo te empuja para tu lugar secreto, para estudiar la Biblia y abrir la Biblia, pero ¿tú para dónde vas? A la sala a tomar un descanso. ¿Se dan cuenta todo el trabajo que Dios tiene que hacer a través de nosotros para que seamos controlados por Él? Para que una persona sea controlada por el Espíritu Santo, tienes que hacer morir lo terrenal, hermanos. Y eso cuesta. Porque el Espíritu Santo te guía a la Biblia y tú vas al celular. El Espíritu Santo te guía a su palabra y tú vas a la televisión. ¿Cuántos en esta noche se tomaron media hora de lunes a viernes para abrir las Escrituras y empezar a estudiarla para que Dios les abra a través de ellos? ¿Cuántos lo hicieron? Escuchen. El Espíritu Santo nos guía a la verdad a través de las Escrituras. Y las Escrituras no contienen errores. Por lo tanto, si tú te dejas guiar por el Espíritu Santo a través de la Biblia,
Entonces encontrarás la verdad y la verdad te hará libre. ¿Se dan cuenta, hermanos? Entonces, Él nos guía hacia la verdad a través de el impulso o el empuje que Él hace a través de nosotros. Pero tenemos que dejar que Él nos controle, hermanos. Porque si queremos que el Espíritu Santo nos ayude, pero nosotros queremos tener dominio de nosotros mismos, ¿verdad que a nadie le gusta someterse bajo una autoridad de algo? Nos cuesta someternos bajo una autoridad. Y nos cuesta, ¿por qué? Porque queremos ser independientes. Por naturaleza queremos ser autónomos. Y sujetarnos bajo la autoridad del Espíritu Santo, pues nos cuesta porque queremos ser libres. Pero si somos guiados por el Espíritu Santo, Él nos guiará a toda la verdad y no cometeremos tantos errores como cometemos. Porque verdad que después de cristianos todavía hemos cometido muchos errores y todavía caemos, todavía tropezamos. Si nosotros le diéramos oportunidad al Espíritu Santo para que nos controle, nos evitaríamos tanto sufrimiento, tanto dolor, hermano. No sufriríamos como hemos sufrido antes. Pero le resistimos al Espíritu Santo. Le damos un espacio en nuestra vida para que nos ayude, pero no le damos todo el control de nuestras vidas. Y por lo tanto, no funcionamos como deberíamos de funcionar. Pero también el Espíritu Santo está en nosotros como nuestro consolador. Escuchen, el Espíritu Santo no solamente nos corrige, o nos exhorta, o nos disciplina. Eso es parte del amor de Dios, a mostrar benevolencia, pero también mostrar corrección o justicia. Nos disciplina cuando nos portamos mal, pero también nos anima cuando estamos tristes o desconsolados. Entonces Dios, el Espíritu Santo, cumple todas las funciones en todas nuestras áreas para poder llegar a la estatura del varón perfecto, a la imagen de Jesucristo. Dice Juan 14, 16 y 17, porque a ustedes no les gustaría un padre que solamente les corrige, ¿verdad? Que solamente la vara y que no muestre nada de afecto y nada de amor, pues no sería un buen padre. O que si solamente le da solo amor, solo cariño y le compras todo lo que ella necesita, pero cuando se porta mal no lo corriges, tampoco sería un buen padre. Entonces, tiene que ser una balanza entre corrección y amor, entre disciplina y mostrar benevolencia. Y el Espíritu Santo tiene esa capacidad para poder balancear todo, si nosotros le permitimos. Dice Juan 14, 16, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador. O sea que Jesús también fue consolador. Pero el problema es que Jesús tendría que subir al cielo. Y entonces, ¿y a quién dejo? Entonces, por eso enviaron al Espíritu Santo para que esté con nosotros. Ahora Él es nuestro consolador. Para que esté con vosotros para siempre, dice, el Espíritu de verdad. Y una de las funciones del Espíritu Santo, hermanos, es que Él nos ayuda en nuestras debilidades. Él ruega por nosotros cuando estamos en angustia. Cuando usted se siente solo, desconsolado, triste, desanimado y dobla sus rodillas delante de Dios, el Espíritu Santo está al lado de usted. Esa es la función del Espíritu Santo, para consolarlo, para animarlo, para motivarlo. ¿No le ha pasado a usted que cuando se sienta desanimado, se siente cargado, se siente triste y dobla sus rodillas y después de media hora, ¿no ha experimentado usted que se levanta diferente? Porque fue el Espíritu Santo quien estuvo con usted consolándolo, animándolo, motivándolo. Esa es una de las funciones del Espíritu Santo. Entonces, cuando usted se siente solo, desanimado, triste y piensa que está solo, en realidad no está solo. Está alguien a su lado y ese alguien es el Espíritu Santo. Así que no se sienta solo porque está alguien a su lado. Lo que usted tiene que hacer es doblar sus rodillas, orar al Padre y en medio de esa oración el Espíritu Santo estará haciendo su función
porque esa es una de las funciones del Espíritu Santo. Tratar con el problema, con la escasez, con el desánimo del cristiano. Para eso está el Espíritu Santo. Y nosotros, después de media hora o 45 minutos, nos levantamos con la mente despejada. A mí me ha pasado varias veces. No sé si a usted le ha pasado. Pero doblo mis rodillas, me tiro sobre el suelo y empiezo a presentar, invocar el nombre de Dios. Y después de 45 minutos, hermanos, se levanta como si nada. Porque fue el Espíritu Santo quien le dio la fuerza de voluntad. Y uno se sacude el polvo del pie, agarra su Biblia y a la iglesia otra vez. Y motivados nuevamente. Y animados. Si no fuera por el Espíritu Santo, nos quedaríamos ahí tirados en el suelo. Pero es gracias a su fuerza, a su poder, que Él nos levanta y nos anima otra vez para seguir hacia adelante, hermanos. Es una de las funciones. El Espíritu Santo como nuestro santificador. Y esa es otra de las áreas difíciles de tratar con nosotros. Segunda de Corintios 3:18, por tanto nosotros todos, mirando a caras descubiertas como un espejo a la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria de la imagen, en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. La obra del Espíritu Santo, hermanos, es hacer que dejemos todo lo malo, todo lo que no le agrada a Dios y empezar a vivir como a Dios le agrada. El Espíritu Santo nos va a dar la fuerza de voluntad, nos va a empujar, nos va a guiar para que usted se comporte bien en su trabajo. Porque usted ya está casado, ya tiene una esposa, usted ya tiene un esposo y hay 10 empleados trabajando con usted. Entonces usted tiene que poner una línea hacia los hombres, que a ellos no les importa si usted es casada o soltera. Ellos, los que no conocen a Dios, eso es lo que menos le importa. Entonces la mujer tiene que guardarse para su marido porque está casada. Sus ojos estarán sobre su marido, sus pensamientos sobre él. ¿Qué hace una mujer casada? Tirándole ojitos a un hombre. ¿Qué hace una mujer casada? Coqueteándole a un hombre. ¿Qué hace un hombre tirándole piropos a una mujer cuando él tiene su esposa en la casa? Por naturaleza pasa una mujer atractiva y tus ojos ¿para dónde se van? Para dónde va la mujer, ¿verdad? Todo eso, hermanos, el Espíritu Santo tiene que trabajar con toda esa naturaleza caída en nosotros. El problema es que lo venimos arrastrando desde la niñez. Y para cambiar eso de la noche a la mañana es casi imposible. Dios casi no trabaja. Entonces te va a costar días, semanas, meses o incluso años para ir cambiando todas esas malas costumbres. Pero el último paso le das tú, porque el Espíritu Santo solamente te guía, te impulsa a dejar las cosas malas y empezar a hacer las cosas buenas. Y eso es algo difícil, complicado, porque tenemos esta naturaleza caída que lo primero es inclinarnos hacia el mal. Eso es lo primero, por naturaleza. Entonces, cuando viene el Espíritu Santo, nos da la fuerza de voluntad para, en lugar de ir hacia la izquierda, ahora ya tenemos la fuerza del Espíritu Santo y ahorita nos vamos hacia la derecha, hacia el camino angosto, el camino de la justicia. A mí me cuesta trabajo cambiar todo lo malo que hay en mí. A mí me cuesta lágrimas por las noches en mi lugar secreto y decirle, Señor, ayúdame a cambiar estas áreas de mi vida porque esto me afecta como persona. A mí me cuesta trabajo y le pido y ruego a Dios que le diga, Señor, ayúdame a cambiar estas áreas porque me afecta en mi relación con los demás.
Y uno lucha y parece que pasan los meses y ya los estás dejando, pero después te descuidas de la oración y de la lectura y otra vez vuelves a hacer lo que hacías antes. Después corres a los pies del Señor en arrepentimiento de fe y lloras y le dices, Señor, perdóname, te fallé, ayúdame a seguir adelante. Empiezas nuevamente a hacer lo bueno delante de Dios y vas dejando lo malo, pero después te descuidas en tu lectura y en tu oración y vuelves a caer en lo mismo. Y eso es una lucha continua, hermanos. Pero si dejamos que el Espíritu Santo nos ayude, Él hará la obra en nuestros vidas, pero abramos nuestro corazón a Él para que Él tome más posesión de nosotros y así nosotros podamos ser mejores cristianos. Y finalmente, el creyente es el templo del Espíritu Santo. ¿Cómo explicas eso? ¿Cómo explicamos eso? Primera de Corintios 3:16, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Escuchen, esto es sorprendente. Dios en el Antiguo Testamento moraba, Aldo, en el interior del tabernáculo, ¿verdad? En el lugar santísimo. Dios siempre está buscando un depósito en el cual morar. Dios no es un espíritu que anda vagando por las calles y al primero que se encuentre, ahí voy a depositar. No, Dios siempre, siempre ha buscado depósitos donde descender su presencia, hermanos. En el Antiguo Testamento descendía sobre el lugar santísimo en el tabernáculo. Después dice Dios, quiero un templo donde habitar en medio de ustedes. Y entonces se levanta el templo de Salomón y Dios ya habita en el templo de Salomón. Después, hermanos, el templo es destruido, después es construido y Dios en el Nuevo Testamento vuelve a habitar en el segundo templo o en la reconstrucción del templo. Pero después de Hechos capítulo 2, después de Pentecostés, les tengo una gran noticia. Ya Dios habita en el corazón del creyente. Ya Dios habita en nuestro interior, hermanos, en nosotros. Y por lo tanto, de ahí en adelante, hermanos, tenemos todo a nuestro favor para ser las mejores personas, para ser las personas que Dios quiere que seamos. Póngase de pie, por favor. Ahora, ya tiene el Espíritu Santo para que usted pueda controlar su temperamento. A veces es difícil. Es difícil, me hizo, me la paga. Ojo por ojo, diente por diente. Algunos dicen, si no fuera cristiano, no sabe lo que le espera. ¿Sí me entiende? Y otros, ojos llenos de adulterio y de fornicación. Y otras, con la lengua llena de chismes. Y el hermanito y la hermanita, y si viste cómo él venía, y mira esto y mira el otro. Entonces, hermanos, tenemos áreas en nuestras vidas y si somos sinceros, sí somos así. Tenemos áreas en nuestra vida donde necesitamos cambiar. Y necesitamos cambiar ya, necesitamos cambiar. Y mientras más le das esa oportunidad al Espíritu Santo para que te cambie, mucho más rápido va a ser tu proceso. Algunos con la música, otros con los videojuegos, otros con el exceso en ciertas cosas, otros con la pornografía, otros con el adulterio, la fornicación. Y todos los cristianos estamos luchando con ciertas cosas en nuestras vidas. Y a veces le fallamos a Dios, pero el Espíritu Santo, hermanos, quiere tomar el control de nosotros para que ya no seas el viejo Jorge, para que sea el nuevo Jorge. Yo quiero vivir de acuerdo al nuevo Jorge, a la nueva criatura, hermanos. Porque si yo vivo en el viejo Jorge, pues voy a seguir cometiendo los mismos errores que cometí antes. ¿Y cómo voy a representar a Dios en esta tierra con mi antigua naturaleza?
So, tengo que dejar mi viejo Jorge, tengo que dejarlo, tengo que tirarlo a la basura y tengo que vestirme del nuevo Jorge para poder representar dignamente a Cristo en esta tierra, hermano. Y esa es una tarea difícil que nos cuesta todos los días. Pidámosle a Dios clemencia para que Él siga trabajando con nuestras vidas. Padre, te damos gracias en esta preciosa noche. Padre, ayúdanos a cambiar nuestro carácter. Ayúdanos a cambiar nuestro temperamento, nuestra forma de ser, porque eso nos